El keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Su ideólogo fue el economista John Maynard Keynes, nacido en Cambridge en 1883. Keynes estudió y más tarde fue profesor en la prestigiosa universidad de la ciudad que le vio nacer. Fue un excelente inversor y enfocó su carrera en el estudio de las crisis económicas. Su trabajo planteó entender el porqué de las causas de distintas depresiones financieras y que culminó precisamente en tiempos de la Gran Depresión. Así pues, en medio de este escenario de la gran crisis originada tras el crack de 1929, termina su obra más influyente. Corría el año 1936 cuando se publicaba su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, por la que es considerado el fundador de la macroeconomía moderna. Su modelo fue revolucionario, porque se oponía a la intervención estatal mínima que promulgaba el liberalismo clásico. Entendemos entonces que la teoría de Keynes se basa principalmente en el exceso de recursos y no en la falta de ellos para buscar una solución a la crisis económica. Esta teoría explica que la disminución de los salarios estanca la economía al disminuir la demanda. El desempleo es el principal causante de la crisis y este no se presenta por falta de recursos financieros, sino por la falta de demanda global. Al no consumirse lo suficiente, no se produce una cantidad suficiente de bienes y servicios que genere empleos para todos. Al respecto, la teoría de Keynes propone que para elevar la demanda global hay que aplicar las siguientes variantes. En primer lugar, bajar los impuestos, impulsando así el consumo de los individuos, bajar los tipos de interés, fomentando los préstamos y aumentar el gasto público, creando trabajos por parte del Estado, aumentando el gasto público, pero a su vez bajando los niveles de desempleo. Según Keynes, el gobierno debe intervenir para aumentar el gasto público y esta inversión del Estado luego sería recuperada, ya que al aumentar el consumo aumentaría la demanda, beneficiando así a las empresas que a su vez pagan mayores impuestos al gobierno. De esta forma, el keynesianismo propone una solución a uno de los factores negativos del capitalismo, los ciclos económicos. La teoría de Keynes afirma que el Estado debe intervenir para aumentar la demanda agregada, sin importar si el dinero proviene del Producto Interno Bruto del país o por la emisión de la deuda externa. Este modelo es aplicable a países con crisis económicas, aunque sus efectos son en corto plazo, ya que a largo plazo generarían más crisis que soluciones. Las principales características del keynesianismo son las siguientes. Sostiene que la política económica es la principal herramienta para sacar a un país de una crisis. Fija objetivos a corto plazo. Propone que los gobiernos se encarguen de la estimulación de la demanda, ya que el Estado es el encargado de invertir recursos a las empresas. La utilización de la política fiscal como regulador de la economía. Considera que el principal peligro para la economía es el desempleo. Y es opuesta a la economía liberal, ya que tiene su base en la intervención del Estado como un agente económico. En conclusión, el keynesianismo es una teoría económica que defiende el intervencionismo estatal a través de las políticas fiscales basadas en destinar más recursos económicos para el gasto público que estimulasen la demanda y el consumo. Caída y regreso del keynesianismo. Estudiemos cómo fue la consolidación histórica de este modelo. Estos preceptos ayudaron a Estados Unidos a recuperarse del crack bursátil de 1929, que causó la mayor crisis económica del país y Europa en el siglo XX, la Gran Depresión. En los años 30, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt lanzó el New Deal, un paquete de medidas expansionistas dirigidas a relanzar la economía. Dio subvenciones a empresas y agricultores y créditos a la banca, devaluó el dólar para favorecer las exportaciones y ordenó construir carreteras, embalses y pantanos para crear empleo y dar trabajo a las empresas de la construcción. También fijó un salario mínimo y una jornada laboral máxima que permitió a los empleados consumir después del trabajo en bares o tiendas. El modelo keynesiano
predominó hasta la crisis del petróleo de 1973. Entonces, los altos costes de la energía obligaron a las empresas a aumentar sus precios, haciendo coincidir el desempleo y la inflación, un escenario para el que Keynes no tenía respuesta. El keynesianismo quedó desplazado por la teoría liberal del estadounidense Milton Friedman, que abogaba por reducir la intervención estatal en la economía, afirmando, al contrario que Keynes, que el Estado solo podía controlar la oferta, no la demanda, mediante el nivel de precios. Los preceptos keynesianos fueron recuperados tras la crisis económica del 2008. Las políticas de austeridad y la reducción del papel estatal en la economía, defendidos por el liberalismo, fueron la receta aplicada a esa crisis por los organismos económicos de la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, años después se confirmó que recortar el consumo impide la recuperación. Así lo reconoció el Fondo Monetario Internacional, que afirmó que el recorte de gasto público había agravado la crisis en los países más afectados, como Grecia. También lo admitió la UE, que se propone no repetir el mismo error. Ventajas y desventajas del keynesianismo. Entre las ventajas encontramos que dentro de la coyuntura histórica, económica y política, el keynesianismo y sus proyectos consecuentes, como el estado de bienestar y el desarrollismo, dio a los dirigentes mundiales la oportunidad de salvar la democracia, cuya existencia llegó a verse amenazada debido al auge de las dictaduras, producto de la capacidad del liberalismo clásico de resolver la crisis. Además, la teoría keynesiana promueve más el endeudamiento fiscal para evitar las crisis, y cuando se superan estas y tienen en auge la economía, pueden pagar el endeudamiento anteriormente adquirido, generando incentivos a la demanda agregada y efectiva. Por otro lado, entre las desventajas vemos que, si bien las repercusiones político-económicas de Keynes y varios de sus partidarios son variadas, algunos creen que la idea del keynesianismo es salvar el capitalismo o mantenerlo estable. Resulta ser demasiado estático. Por un lado, no puede tratar la dinámica a corto plazo del cambio en el ingreso. Por otro, no se adapta al análisis del problema de crecimiento a largo plazo. Para resumir, podemos ver la teoría keynesiana de esta manera. El empleo y la renta dependen de la demanda efectiva. La demanda efectiva está determinada por la propensión al consumo y al volumen de la inversión. La propensión al consumo es relativamente estable. El empleo depende del volumen de la inversión, si la propensión al consumo permanece inalterable. La inversión depende de la cantidad de dinero y la preferencia de liquidez. La eficacia marginal del capital depende de las expectativas de los beneficios y del costo de reposición de los bienes de capital.